Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Pato Brusa. Es un placer para nosotras. Estamos con David Garrido Masmicha, creador Muy del bien. Dream Mentor. Fue reconocido como científico en 2017 y que apuesta a un completo conocimiento del alma que la comprende en todas sus facetas. Integra conocimientos de psicología, coaching, neurociencia, PNL. También enseña a utilizar la ley de atracción, siendo también revolucionario porque incluye el desarrollo de las habilidades psíquicas e intuitivas de la persona. Además tenemos que decir que es abogado, que fue juez, que transitó esas leyes de la 3D en la Tierra y que ahora estamos por esas otras leyes, estamos integrando el cielo y la tierra. Hay mucho más para decir de vos, pero queremos escucharte y ver tu percepción de estos tiempos, de este cambio de labor tan importante que hiciste en el 2013 y todo lo que está sucediendo en los cambios actuales. Bienvenido, David. Gracias. En primer lugar, gracias por invitarme. Gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotras, además, en este canal. Vengo recomendado de un seguidor vuestro que es tocayo mío. David, Y bueno, gracias. os manda recuerdos. Sí, David, Sí, hermoso, gracias. es el que nos hizo el puente de amor, así que gracias al otro David. Exacto, exacto. Es un gran chico, es un gran profesional también y está muy bien amueblado, digamos, para este tipo de cosas y para este tipo digamos, de mundo, ¿no? Espiritual de estas cosas. O sea, la verdad, un abrazo muy profundo para él. Ok, pues sí, gracias por la presentación. La verdad es que no podíais haberlo presentado mejor, así que muchas gracias. Yo pienso que todo el mundo ha podido entender lo que sucedió en muy poco, que fue que gracias a la ley de la atracción, porque yo lo logré con la ley de la atracción, me convertí en el juez más joven del mundo a la edad de los 25 años. Cuando después, más adelante, decidí hacer un cambio de vida porque, primeramente, por lo típico, ¿no? Que la gente te pregunta, oye, ¿tú cómo has conseguido esto tan joven? Y bueno, si tenía que explicarles cómo lo había hecho, pues muchas veces esto significaba un fin de semana largo en una casa, explicando las técnicas y tal. Y bueno, la gente también alucinaba y no sabían muy bien cómo afrontar, cómo aceptar todo esto. Así que decidí convertirlo en un perfil profesional, en un método, algo que las personas pudiesen utilizar y aplicar en sus vidas. Obviamente, al principio, cuando me convertí en juez, no me imaginaba el cambio posteriormente a esto, y fui juez en el 2006 y más adelante en el 2012, cuando había lo del cambio de siglo y el cambio de la era de Acuario y todo esto, fue cuando mis guías, ¿verdad?, empezaron a decir, oye, que vas a cambiar de trabajo. Y yo, sí, hombre, con lo que me ha costado llegar hasta aquí. Al igual tú. Mira dónde estoy. Exacto, mira, exacto. Pero no tanto por lo que había logrado, sino por lo que me había costado llegar hasta allí. Que dices, ahora no lo voy a dejar todo de un plumazo de esa manera. Que aquí ha habido mucho esfuerzo implicado y mucha energía puesta en algo, en un sueño, ¿no? Era un sueño hecho realidad. Dices, a ver, ahora no toca, no corresponde ese cambio tan pronto en el tiempo. Y sí, una cosa llevó a la otra. Bueno, yo siempre soy conocido porque pienso las cosas diferente de las demás personas. Mi forma de pensar acerca de los asuntos es muy distinta. Y bueno, ese raciocinio, ese razonamiento me llevó a darme cuenta de que, bueno, por muchos motivos, algunos más negativos, otros más positivos,
pues llegó el momento de hacer el cambio y de, digamos, dedicarme de pleno a enseñar esto. En parte también porque al principio, cuando era juez, las personas me decían, oye, ¿tú cómo has logrado ser juez tan joven, no? Y yo les decía, oye, pues la verdad es que tengo que explicaros cómo lo he hecho. Y entonces me invitaban a lo mejor en un fin de semana a una casa y tal, pero claro, eran jornadas muy largas y bueno, digamos que de alguna manera me di cuenta de que si quería compartir esto tenía que cambiar el formato de mi vida. Y fue cuando abrí Dream Mentor en el 2013. En parte porque el método ya estaba, aunque fue reconocido, como habéis dicho, como científico en el 2017. Entonces, aún no está listo para enseñarlo, para crear otros futuros Dream Mentors, por decirlo así, pero sí que ya he ayudado a muchas personas, sobre todo a lo que yo considero que es lo principal, que es, digamos, liberarse, o sea, ser libres, ser totalmente libres de todo, ¿sí? Obviamente esto conlleva lo que es la frase de mi digamos, mi lema, digamos, que es el ser feliz, ¿verdad? El ser feliz aquí y ahora, que esto es para mí primordial, es una de las cosas que más enseño. Y también, que es lo que me gusta decir a mí, que estamos aportando más magia a la vida de las personas. Y aquí es donde entra todo este tema de los espíritus, las sincronías, las manifestaciones mágicas, el conocer a alguien que conoce a alguien que te lleva a conocer a alguien, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros hemos visto esto, el integrar el movimiento energético nuestro con el de los astros, y entonces permitir, ¿no?, ciertos portales que se abren y ciertas energías nuevas y todo esto, ¿no? Y porque las personas, yo pienso que están un poco faltas de magia. O sea, es como todo el mundo quiere la solución mágica, pero nadie cree en la magia. Así que llega un momento en que necesitamos, pues, aportar más magia a la vida de las personas. Y por eso, digamos, decidí hacerlo de un modo como tan científico, porque es cierto que yo creo en el creer para ver, ¿sí? De hecho, la vida me ha enseñado eso, creer para ver, pero no nos engañemos. Yo desde un principio he sido del ver para creer. Claro, Supongo que la mayoría de nosotros, ¿no? claro. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que este ver para creer me llevó a sistematizar, ¿no?, a crearlo tipo método para que la gente pudiese verlo. Y entonces desarrollé 5 pruebas y con esas 5 pruebas hice o elaboré un estudio científico que cumple los requisitos, o por lo menos así de momento yo lo creo, cumple los 3 requisitos de aleatoriedad, control de variables extrañas, o sea, medidas de control, y control de la variable independiente, que en este caso son nuestros pensamientos. Porque la gente cree que la variable independiente, la causa, será la ley de la atracción, pero no es verdad. La causa son nuestros pensamientos. Otra cosa es que la ley de la atracción va a reaccionar, ¿verdad? Y entonces causará un efecto. Vale, una vez tuve estas 5 pruebas y desarrollé el estudio científico, este estudio no ha sido publicado, obviamente, lógicamente, creo que todos comprendemos el porqué, pero lo podéis encontrar y lo podéis leer en mi web. También hice un vídeo en YouTube, un poco de resumen del estudio. A partir de ahí, ¿verdad?, Dream Mentor empezó a abrirse camino y una de las cosas que estoy muy contento de haber podido hacer en mi vida es que, y porque fue totalmente ley de la atracción y los ponentes empezaron a llegar a mi vida de una forma sincronística, mágica, muy potente, fue que fui el creador de los 2 congresos internacionales de la ley de la atracción de toda la historia y del mundo. En el primero os presenté algunas personalidades, o sea, a mí lo que me gustaba, digamos, de la idea del congreso era que a pesar de que tocásemos como un eje central la ley de la atracción, que sería como el tema principal, pudieseis escuchar diferentes voces, como una cantinela de fondo, pero que la cantan diferentes personas y que podáis separar, digamos, las diferencias que cada uno de nosotros aporta desde nuestra riqueza de seres únicos y diferentes, pero que notamos que hay esa cantinela común que es
el eje real de la ley de la atracción en nuestras vidas. Y aquí os traje, por ejemplo, que es lo que me gusta a mí, poder compartir en un mismo escenario que teníamos un ingeniero de la Agencia Espacial Europea, teníamos una medium, teníamos un maestro de Reiki, inclusive tuve unos adolescentes con los que estuve trabajando todo un año que lograron cambiar sus vidas con ello. El segundo congreso ya fue centrado en la relación entre la mente y el cuerpo, porque yo creo que la ley de la atracción es el vínculo de la mente y el cuerpo. David, Dime. para alguien que es la primera vez que escucha, ¿por dónde empezar? Sí, claro, porque esto era simplemente la presentación de lo que hemos hecho, ¿sí? Ok. Vale, ¿por dónde empezar la ley de la atracción? Siempre, digamos, por el principio, que es, primeramente, entenderla. El equilibrio universal, yo siempre digo, el todo sí está equilibrado, la energía está equilibrada. Ese equilibrio básico en la existencia, en el todo, en la energía, que para mí son tres palabras muy sinónimas, este equilibrio que hay a cero, que digo yo, porque claro, el todo es la nada y la nada es el todo, ¿verdad? Especialmente los que vienen de la línea budista podrán aquí relacionar ese vacío con esa nada. Entonces tenemos que ese cero principal, ese cero primordial, es el equilibrio a cero que coordina todo este todo que somos todos nosotros, ¿no? Todos los seres y demás. Este equilibrio a cero es la ley de la atracción. Ella es esto. No es algo que yo me invente, no es una filosofía que yo puedo creer o no puedo creer. No es, como dicen muchas personas, una actitud para lograr unos objetivos y no está, digamos, reducido a temas de empresa, ¿no? Como algunos podrían creer, sino que, siempre digo, un bebé atrae. Y claro, si un bebé atrae, y vemos cómo atrae, porque atraen muy bien los bebés, porque es lo que digo, atraen comida, no la hacen ellos, se la suministran, atraen vestido, atraen un tipo de amor, un tipo de publicidad, que no hay ninguna empresa de publicidad que puedas contratar que te gaste ese tipo de publicidad. Atraen Así que empatía. claro, todo el barrio lo sabe. Sí. Entonces, ahora os pregunto, ¿un bebé hace tableros de la visión o vision boards? No. Es curioso esto. No. ¿Un bebé hace afirmaciones? No. Y sin embargo atrae muy bien. Creo que aquí tenemos algo que aprender, ¿sí? Vale, esto nos empieza a dar a entender que el verdadero factor, el elemento que mueve la ley de la atracción, tanto a mi favor como en mi contra, no pueden ser nuestras técnicas para atraer. Obviamente, usar técnicas nos ayudará más adelante, pero no es el foco principal, sino que el foco principal es ese factor que hace que un bebé atraiga o que un animal atraiga y que el ser humano obviamente también atrae, pero que va más allá de las técnicas. Vale, ¿cuál es ese factor, ese elemento? Es la vibración. ¿Qué es una vibración? Una vibración es, y aquí os hago otra pregunta, para los que creemos al menos en la vida después de la muerte. Yo creo, ¿sí? Que no crea adelante, exacto, pero que crea, ¿sí? Hay algo que es muy importante, que luego rescataremos a los que no creen, pero por ahora vamos a trabajar con los que creen. En la conversación, sí, no os preocupéis. Sí. Porque en verdad todo es lo mismo. Entonces, para los que creemos en una vida después de la muerte, cuando deje el cuerpo, ¿qué es lo único que sí me queda y que sí es igual, tanto en este mundo físico encarnado como en el otro? ¿Qué es lo que sí tengo igual? Nada más una cosa, nada más una cosa. Mi alma, es decir, lo que pienso y siento, ¿sí? mi mente, por decirlo así, no la mente pequeña, sino Sí. mi mente, o sea, el yo pensante, ¿sí? El yo que es conciencia, la conciencia, ¿sí? La famosa conciencia de la que todo el mundo habla, que la gente la distingue del ego, pero que en verdad es lo mismo. Entonces, sí, la verdad es que sí. Entonces, sí, yo me cargo algunos estereotipos también aquí, no os preocupéis. En verdad vamos todos a parar al mismo sitio, ¿eh? Entonces, como os decía,
esto que es diferente, que es este yo, que es esta conciencia, es el yo observador, ¿verdad? De la física cuántica es lo mismo, es esa conciencia que está más allá. Pero al menos vamos a suponer, de momento, como David, ¿vale? Como mi propia personalidad, al menos hasta que después me limpie de esto en una etapa posterior, ¿verdad? Del camino, pero de momento por ahora lo que sí tengo es mis pensamientos y mis sentimientos. Esto es lo único que me llevo conmigo sin importar en qué dimensión estoy. Así que si tengo que mover la ley de la atracción, puesto que yo voy a manifestar físicamente y si estoy creando mi realidad, porque recordemos que para los que seáis nuevos en la ley de la atracción, una frase que escucharéis mucho que decimos es tú creas tu propia realidad. Vale, exacto, todo es un holograma y tal, que por cierto no es nuevo. Hume, el filósofo, ya apuntaba maneras por ahí, ¿eh? Vale. Entonces, que el otro día di clase a un adolescente porque enseño también a memorizar y esto, y les Qué enseño a pasar lindo los eso. exámenes. Sí, gracias. Gracias, sí. Que trabajes con los adolescentes, darles estas Sí. técnicas, esta otra Merci, visión, gracias. ¿no? Porque se viene una generación más potente. Es súper potente, es súper potente. Y bueno, trabajo con todo tipo de personas, ¿eh? Pero es cierto que este es un colectivo que lo trato especialmente. Y pues estaba enseñándole esto, memorización, y justamente tocaba esto, ¿no? Y el chico decía, no, pero yo pensaba que era empirista. Yo digo, ya, pero lo que él te está diciendo es que son las impresiones que tiene en la mente. Es el primero que empezó a apuntar a una idea tipo Matrix. Y claro, el chico dijo, no puede ser, en serio, tal. Bueno, historias de estas. Total que, claro, lo que yo vibro es lo que yo pienso y siento. Entonces, el verdadero factor que va a mover la ley de la atracción tiene que ser esto. Porque también os diré una cosa, cuando dejamos el cuerpo, ¿tengo lengua? ¿Cuerdas vocales? No. ¿Tengo orejas? No. Entonces, el pensamiento que yo tengo no será lingüístico. Así que las afirmaciones positivas, que yo soy un gran fan y un gran defensor de las afirmaciones positivas, lo cierto es que no es la palabra que uso, ¿verdad? Lo primordial, sino que tiene que ser otra cosa. Lo mismo sucede con los ojos, ¿verdad? Que no tendremos ojos. Entonces no traduciremos el pensamiento de una manera visual. Así que la imaginación que tanto nos gusta a los que visualizamos creativamente, tampoco va a estar. Así que, entonces, ¿qué pasa? Ahora estoy desmontando todo, lo sé, luego ahora lo rescato. Desapego, desapego. Totalmente. Pero Yo vuelvo mucho. a contarlo. Yo mucho desapego. Tenéis que trabajar mucho el desapego. ¿Por qué? Porque si no nos volvemos muy rígidos. Yo era el rey de la rigidez Y antes. sí, claro, en esos lugares sabemos lo que la rigidez. Te hablo como abogada. Ah, que sí, muy rígido. Entonces, ¿qué sucede entonces? Que la vibración, que es lo que yo pienso y siento, porque sí es cierto que tenemos un pensamiento y un sentimiento, eso sí va a ser así, eso es lo que tengo para trabajar. Esto es lo que mueve la ley de la atracción. Entonces, es por eso que usamos las técnicas, para dirigir lo que pensamos y lo que sentimos, de tal manera que me oriento, que es lo que me preguntan las personas. Entonces, ¿en qué pienso? ¿Vale? Pues entonces decimos, ok, ¿por qué no haces una lista de gratitud? Y a esos pensamientos de gratitud, ¿verdad? Que es una técnica muy conocida, no estoy revelando ahí ningún secreto ahí que no se sepa a voces, pero claro, si yo estoy pensando y sintiendo, porque claro, el tema no es que yo escriba la lista y la coleccione como si fuera una colección de cosas, y dices, tengo 10, mañana tengo que tener 20, me estoy dejando algo, ¿qué pasa si repito? David, ¿se puede repetir? Bueno, eso me lo preguntan muchas veces. Lo cierto es que en verdad no estamos trabajando con lo que estoy escribiendo en el papel. Estoy trabajando con lo que estoy pensando y sintiendo mientras doy gracias por mi casa, ¿sí? Entonces, gracias por mi casa. Entonces, lo que sucede es que al yo pensar y sentir eso, es como si me encendiese como si fuera una bombilla, ¿sí? Con un determinado color. Y la ley de la atracción, esto es lo que ella copia y me lo va a devolver en físico. Este es su trabajo. No hace ningún otro trabajo. Como es el equilibrio entre mundos, igual que ahora nosotros nos vemos en dos pantallas
una al lado de la otra y tiene que ser equilibrado lo que hay en una pantalla con lo que hay en otra, ¿vale? Pues sucede exactamente lo mismo con la ley de la atracción. Ella copia lo que yo le estoy dando por dentro y me da una realidad aquí fuera, me compone en el tú observado, en la pantalla del tú observado, lo que tengo enfrente, ¿sí? Me lo recompone para que me dé eso. Hasta el punto que yo voy a poder dominar, recordad los 7 planos de la realidad, ¿sí? Que creo que los habéis tocado en alguno de vuestros vídeos, quiero recordar, porque he curioseado un poco por el canal y tal. Creo que sí recordar que habéis hecho los 7 planos. Hay los 7 planos de la realidad, entonces en mi pantalla, donde está la ilusión del mundo, ¿sí? Es aquí donde proyectamos también nuestros pensamientos, que es lo primero que veremos, también nuestras imaginaciones, y aquí es donde aparecerá también el mundo físico en última instancia, ¿no? Pero todo esto es porque yo, observador, ya está en una determinada vibración porque está pensando y sintiendo algo, ¿sí? Yo eso que estoy pensando y sintiendo lo veré en mi pantalla, porque si no, no podría ser consciente de ello, ¿sí? Al yo verlo en mi pantalla seré consciente. Sí, sabemos que desgraciadamente el precio de esta dualidad va a ser separarnos del uno, pero como no dejamos de ser el uno, porque sigue siendo uno, ¿verdad? Vale, pero esa es otra historia. Entonces, seguimos siendo uno, así que no hay tal separación, así que en verdad esto que vemos aquí fuera es el mundo físico, y en el mundo físico de verdad está en nuestra pantalla, por lo tanto, si queréis, no habríamos salido de nuestra esfera, por decirlo así, y yo puedo proyectar todo tipo de ilusiones, todo tipo de opciones de vida, opciones de existencia, enfrente de esta pantalla. Entonces, ¿cómo hago esto? Pensando y sintiendo cosas. ¿Qué cosas pienso y siento? Pues negativas mejor que no. O sea, Por lógica. David, pues, yo selecciono qué cosas son las que tocan esa Tú musiquita. seleccionas, así es. Puedo pensar, Eso es cosa tuya. puedo pensar frutillas, solcito, playa, Por ejemplo, y eso ¿sí? me va a poner en una sintonía. Exacto. ¿Sí? Cuando yo no solamente imagino, sino que a lo mejor estoy deleitándome en el aquí y en el ahora, de que estoy en una playa, por ejemplo, y estoy gozando de eso, ese goce que yo tengo es en mi pensamiento, sentimiento, ¿verdad? Estoy en la playa. Sí. Cuando yo pienso, ¡ay, qué bien, qué a gustito que estoy aquí, qué placer, qué delicia, este solecito, esta brisita, qué genial, qué maravilloso, tal, tal, tal! Yo estoy emanando estos pensamientos y entonces estoy atrayendo 2 posibles cosas. Una, o más días iguales en una playa, que esto puede pasar, ¿sí? O toda una realidad, aquí es donde se había cortado, creo, toda una realidad que va acorde con esa, digamos, vibración, es decir, con esa frecuencia. Me explico. Una vibración es realmente un pensamiento y sentimiento, pero este pensamiento y sentimiento es propio de una determinada opción de vida o, si queréis, de toda una realidad, ¿vale? Esta realidad, ¿qué significa? Que esta delicia del placer del sol, si fuera un edificio, ¿qué tipo de edificio sería? Claro, Claro, lindo, grande, con estatuas, con piscinas, yo qué sé. Si fuera la cajera, claro, si fuera la cajera del súper, ¿qué tipo de cajera sería? La simpática, la que va rápida, la que te trata bien, perfecto. Si voy al banco, ¿qué tipo de banco será? El que estoy el primero en la cola. El primero, llego y no hay nadie. todo perfecto y todo fluye. Todo perfecto, Y yo todo sigo redondo. con esa vibración, esté Exacto. donde esté, en cualquier Este es donde materialidad. estés. Exacto. Si además quieres visualizar lo que quieres conseguir, perfecto. No está de más, ¿me explico? Pero lo que queremos decir es que ese tipo de forma de pensar y de sentir conlleva toda una realidad entera. Por eso también nos pasan cosas, que es lo que la gente me pregunta a mí muchas veces y es lo que me diferencia también en la explicación de por qué soy diferente a la hora de explicar la ley de la atracción y demostrarla así, es ¿y qué pasa con aquellas cosas que yo nunca pensé pero que me han pasado igualmente? Porque tienen razón, hay cosas, no sé a vosotros, pero yo he tenido sorpresas. Sí. Que dices, yo esto no me lo imaginé nunca. Imaginando terrible que sería que
en Epifanía, por ejemplo, en los Reyes Magos o en Navidad, solamente recibiésemos aquellos regalos que hemos visualizado. Pues vaya donde estaría la sorpresa. ¿Sí? Perdería toda la gracia. ¿Sí? Quiero alguna sorpresa agradable. Claro, ¿sí? Entonces, Me ¿verdad que sorprenda, claro. claro, a veces nos regalan cosas que yo esto no lo había pensado en mi vida, ¿sí? Es que no sabía ni que existía, ¿vale? Y la gente me pregunta, David, si todo lo creamos con el pensamiento, ¿cómo es entonces que tenemos sorpresas de este tipo? Y es porque en realidad un tipo de pensamiento conlleva toda una realidad que va acorde con él. Entonces, un estilo de forma de pensar, es decir, como yo soy más o menos normalmente, ¿sí? Mi forma de ser pues agradecido, apreciativo, que soy feliz, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O apreciativa, así que aquí no hay distinción. Nos va a llevar, ¿verdad? Nos va a llevar a toda una realidad que encaja con eso. Contra más mis pensamientos sean de mi gusto, más esa realidad será de mi gusto. ¿Dónde entra entonces el cumplimiento de los deseos? ¿Sí? Porque siempre se nos dice que la ley de la atracción sirve para cumplir esos deseos. Vale. Muy sencillo. Si la realidad que estoy configurando es de mi gusto, esto significa que se me han cumplido mis deseos o que no se me han cumplido. Pregunto. Que se me han cumplido, ¿sí? Entonces, ¿veis que va como en la misma realidad? Es que va en el pack, va en la historia esta, es en la misma línea, ¿no? Entonces, cuando yo tengo pensamientos y sentimientos de la misma frecuencia, que una frecuencia es un grupo de vibraciones, que es una vibración, un determinado pensamiento con un sentimiento, pues un grupito parecido de estos, por ejemplo, una vibración sería gracias por mi casa. Una frecuencia es que sería gracias por mi casa, gracias por mi familia, gracias por mi comida, ¿sí? Aquí tenemos todo un grupito de vibraciones que yo ahora acabo de emitir, ¿no? Esas señales que yo acabo de emanar. Entonces la ley de la atracción, ¡pum!, me trae de regreso eso, ¿sí? Y me da esa realidad. ¿Vamos bien por aquí? Perfecto. Sí. Genial. ¿Algo que decir? ¿Voy por donde es necesario? ¿Qué necesitáis? Sí, Perfecto. Yo voy tomando nota. Digo, me emanar alegro. señales y estar atentos a qué señales estamos emanando. Porque, Siempre. ¿qué pasa cuando nos equivocamos y nos entra algo? O se nos filtra, nos Claro. filtra la que... Que cambiaste tu forma de pensar y de sentir, cambiaste tu vibración y la señal ya no vale. ¿Por qué? Porque es la señal que recibías desde aquella realidad, de aquella vibración. ¿Me explico? Suponed que soy una bruja piruja, porque yo soy muy bruja. Si yo leo las cartas, leo las manos, no os preocupéis, yo hago todo este tipo de cosas. Entonces, estoy acostumbrado a los augurios, ¿sí? Es como forman parte de mi vida, las señales, las cosas, las apariciones, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una bruja, y hablo bruja con el mayor cariño de la palabra, que me considero tal cual, lo digo porque aquí en España no tiene connotación negativa. Entonces, una persona de ese tipo, vemos, suponte, si yo estoy mal, soy, imagina, criticón, quejica, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo estoy rabioso o rencoroso? El rencor es una de las grandes claves aquí. ¿Qué tipo de cartas me van a salir? ¿Qué tipo de augurios me van a venir? El terremoto, ¿sí? La catástrofe, ¿sí? La La destrucción. desgracia. Es aquello, nene, te han echado un mal de ojo, ¿sabes? Y lo ves porque está ahí y te va a pasar esto, y te va a pasar lo otro, y te pasa lo que pasa allá. Y no digo que no tengan razón. Lo que estoy diciendo es que están recibiendo las señales propias de la realidad que coincide, que empata, ¿sí? Sí. Con mi vibración. Ahora suponed que yo entonces me cambio de vibración y me cambio a una vibración superior. ¿Qué pasará entonces? Tendré señales, además, como os digo yo, suponed que estáis en la frecuencia más alta, amor, felicidad, entusiasmo, ¿vale? ¿Serán señales que yo sabré reconocer o serán señales que dudaré de ellas?
Si estoy en la frecuencia más alta, ¿cómo serán las señales? Por definición. Clarísimas como el cristal. Son aquellas señales que no tendrás que preguntarte si esto es una señal. Sabrás que esto es una señal, ¿sí? Será como un cartel de neón que te dice, si no entras por aquí ya no sabemos cómo gritártelo, ¿sí? Vale, Sí. es así. Sí. Que pobres guías, ¿verdad? Están ahí haciendo su trabajo. Y vos dando Entonces, vueltas, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? exacto, exacto. Te lo he dicho 30.000 veces y con luces de neón, ya no sé cómo decírtelo, David, ¿atiendes a la señal o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pasa a Qué todos? bueno, sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy en una frecuencia elevada, obviamente atraeré una señal de este tipo. ¿Qué pasa si, como decís vosotras, elijo, porque en ese momento elegimos un pensamiento de duda, que acabo de desmarcarme de la realidad en la que estaba hace un segundo y estoy en una realidad paralela de otra vibración, de otra frecuencia, la que coincide, la que empata con esa duda, que yo mismo acabo de introducir en un segundo, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Ya no voy a traer lo mismo. Porque como no tenemos tiempo, ¿verdad? En el mundo espiritual, no hay pasado, ni presente, ni futuro, todo sucede al mismo tiempo, significa que en un segundo yo acabo de cambiar de realidad entera. Ay, sí. Ah, interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que debería volver a tener esa confianza plena y entonces el mundo me devolvería otra señal agradable que yo pueda seguir. Así es como yo lo corregiría, ¿sí? Y como suelo corregirlo. Pero no siempre sucede así. O sea, la persona se queda con la dudilla, exacto, y entonces ya se va todo al traste. Sí, entonces tenemos que volver a empezar de cero otra vez a crear esa realidad. Vale, por suerte crear una realidad es fácil. Sí. Como hemos dicho, lo difícil es el nosotros tener la paciencia de ese desarrollo de los acontecimientos, porque aunque el universo y todo y la energía no tenga tiempo, nosotros sí tenemos. Y a veces es lo que decimos. Se trata de hasta qué punto sabes tú lo que tú quieres y cómo eres, hasta qué punto estás decidido o decidida realmente a ser feliz, hasta el punto de no cambiar lo que estás pensando y lo que estás sintiendo y esa felicidad por nada, ni siquiera por una señal oscura. Y entonces, ¿por qué hace la gente? Ve la señal oscura y dice, ¡ay, no, algo está pasando! Y ¡pum! Ya han cambiado otra vez, ¿verdad? De forma de pensar y de sentir, se acabó la frecuencia anterior otra vez, volvemos a lo mismo. Vale. Sí, en lugar, como digo yo, en lugar de ver a la suegra enfadada y en lugar de tú enfadarte con la suegra y decir, ay, la señora está porque no sé qué, porque no sé cuánto. Vale. Y hacemos la cara normal, pero por dentro no. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago esto así, la ley de la atracción me da más suegra malvada para mañana. ¿Sí? Pero suponte que yo no hago esto, suponte que yo hago mis deberes y realmente pongo en paz mi corazón hacia mi suegra. Y realmente ya empieza, porque claro, venimos de una vibración aún un poco pasada y va a venir la misma persona a sacar los mismos temas. ¿Por qué? Porque como yo sé que me va a sacar los mismos temas, la ley de la atracción, que todo te lo cumple, te lo saca. Claro. ¿Sí? Y entonces te saca los mismos temas. Ahora suponed que yo, en lugar de reaccionar como siempre, reacciono en plan, la amo, es un ser extraordinario, quiere realmente lo mejor para mí, a su manera. ¿Sí? Sí. Yo quiero lo mejor para ella a su manera, y quiero lo mejor para su hijo, su hija, ¿no? A su manera. Creo que esta es una persona fuerte y decidida, igual que yo. Qué maravilla que seamos dos seres tan potentes y tengamos en nuestro corazón el bienestar de esta tercera persona, que es mi pareja y su hijo o hija, ¿no? Claro, si yo pienso así, que estoy de acuerdo, será un reto para más de una relación de familia, ¿sí? Pero si yo pienso y reacciono así, ya no reacciono como antes, ya no vibro lo de siempre. Así que la ley de la atracción, la próxima vez que me traiga a mi suegra, me trae otra versión de mi suegra. Ya. ¿Sí? Suegra mejorada. Suegra mejorada 2.0, ¿sí? Claro. Porque ahora está de moda ponerle 2.0, exacto. 2.0.
exacto, ¿sí? Versión 2.0. Entonces, así es lo que decimos, que cambiamos a las personas, pero curiosamente sin cambiarlas a ellas, Claro. sino Nosotros, desde, claro. claro, me cambio yo, cambia el mundo de aquí fuera, porque nunca tenemos que manipular a nadie para que cambie. Claro. Es más, ¿quieres realmente moverte en total armonía con el universo, con el todo, con la energía, con la existencia? Por fuerza, esta misma definición de armonía implica el libre movimiento de todos los seres. Así que yo debo 100% respetar la libertad de cualquier otro ser. Esto es muy importante aquí, porque la gente se piensa que con la ley de la atracción voy a atraer a fulanito, ¿sí? No. Y voy a hacer que tal persona haga tal cosa. O no, no va por ahí para No es nada. manipular a nadie. No, Es cuidar la propia vibración y crear nuestra vibración. claro. ¿Por qué? Porque no olvidemos que nuestro camino espiritual va por otro, no va por otro lado. A ver, la ley de la atracción es algo que está aquí, ¿sí? Pero es algo que va a reaccionar a nosotros. No forma parte realmente de nuestro camino espiritual. Es algo que está ahí. Es algo que me permite ser, es algo que me permite crear el mundo a mi alrededor. Sin ello no crearíamos nada. Pero realmente nuestra finalidad, por decirlo así, porque tampoco es una finalidad, está en nuestra libertad total, está en nuestra felicidad, está en esa liberación tan espiritual que todos tenemos y que está siempre alcanzada, ¿verdad? Y no se puede alcanzar porque está siempre alcanzada, pero ¿qué es eso? Y ese es verdaderamente el centro de todo, el eje primordial, el eje principal. Fijaros, por eso cuando, como yo, como podéis ver, combino el mundo espiritual con todo esto y demás, atrajo mucho la atención del Parlamento Mundial de las Religiones. No sé si os acordáis de él. El Parlamento Mundial de las Religiones, al menos en Barcelona, fue en el 2003 y el que yo participé porque me invitaron a dar una charla, una conferencia que también está en YouTube, en inglés obviamente. Está en mi canal en YouTube, que es Dream Mentor David, tal cual escrito, todo junto. Y entonces en el Parlamento Mundial de las Religiones... Perfecto. Vale, ¿Sabés lo que pensaba? Digo, cuando uno se va entrenando un poquito en esto, ¿no? Es mucho más rápido. No, Yo claro. ayer tuve una situación que venía vibrando bien y de pronto se presenta una propuesta que me dio miedo y entonces hice así y empecé a dudar y todo lo lindo que yo estaba se me puso como pinchudo. Sí. Después hice algún tipo de, bueno, solté el tema porque sí. Claro, cambiamos la forma de pensar y de sentir con alguna técnica. Soltar es una de las mejores, sin duda alguna. Meditar es otra que yo recomiendo siempre al 100%, de la meditación como herramienta tanto de subir vibración como de conectar con la divinidad. O sea, es de verdad, hay tropecientas mil Otro punto de funcionalidades. vista, poder verlo desde otro lugar, ¿no? Así es, sí. Eso es lo que conlleva, al poder verlo de otro lugar, cambiamos nuestra forma de pensar y de sentir, de percibir la situación, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que transformamos la realidad que tenemos enfrente. Se transforma, se cambia sola, porque la ley de la atracción, que funciona como un espejo, para la gente que no la entienda, a mí me gusta explicarla como si fuera un espejo. Más que un boomerang, que también uso mucho esta imagen, pero me gusta mucho entenderla como un espejo. Fijaros, si te pones en un espejo mientras tú te sonríes, estás sonriendo al espejo, ¿qué hará tu reflejo? Sonreír. Claro. Cuando dejo de sonreír, ¿qué hará mi reflejo? Dejar de sonreír. Porque entre nosotros, el día que tú dejes de sonreír y tu reflejo siga sonriendo, corre. Vale, es broma, obviamente, pero creo que os quedará muy claro el concepto, ¿no? Es un espejo. Entonces, mientras yo le doy una vibración, una forma de pensar y de sentir, me empezará a mostrar un tipo de realidad. A la que yo cambie mi forma de pensar y de sentir, de percibir, de cómo yo veo, de cómo yo percibo la situación, la cuestión, obviamente la ley de la atracción ya no puede seguir dándome lo que me daba hace un segundo y tiene que empezar a recolocar todo para que me dé lo nuevo que yo estoy vibrando. Claro, en cosas pequeñas, obviamente este cambio se produce enseguida. Uno de los más típicos es en el enamoramiento de las personas.
¿sí? Nos enamoramos de alguien y nada más le vemos aspectos positivos. Y la ley de la atracción, ¿qué hace? Nos da un inicio de enamoramiento de ensueño, ¿sí? Todo es perfecto Fuegos en esa persona. artificiales. Y esa persona se comporta perfectamente. Hasta que algo en nosotros, ¿verdad?, cambia y pensamos, tan bueno no puede ser. Algo tiene que tener, ¿sí? O nuestra amiga nos lo dice, porque entonces manifestamos una amiga que si yo no me hago la pregunta, manifiesto una amiga para que me haga la pregunta que yo no me estoy haciendo, pero que sí me estoy haciendo. Entonces, la ley de la atracción, ¿qué hace? Empieza a darnos esos defectos de la persona que es que hacía un día no tenía ninguno. Sí. Y entonces los ves de verdad y dices, ay, eso que no le vi, mira, menos mal que se lo he visto ahora, mira, menos mal que se lo he visto ahora, ¿sí? ¿Ves cómo va? Entonces realmente conlleva un cambio interior profundo porque si no, no hacemos nada. Aquí es obviamente donde las técnicas que conocemos nos ayudan, es decir, no nos engañemos. Al usar una visualización, como estoy pensando y sintiendo algo agradable, estoy en la frecuencia de eso, estoy atrayendo eso. Si tengo una frase, una afirmación positiva que repito, en la medida en que estoy sintiendo dicha afirmación, ¿verdad?, sigo en la misma vibración. Ahora suponed que yo, en lugar de sentir esa frase, siento el aburrimiento de estar repitiéndola. Ya no estoy en la misma vibración. Como una letanía. Como una letanía, ¿sí? Ya no estoy en la misma vibración, no estoy para nada en la misma frecuencia, la ley de la atracción me dará otra cosa. Más aburrimiento. Tal cual, sí. Por el aburrimiento mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Que lo que me refiero aquí es las herramientas, las técnicas que usamos son eso, herramientas, pero el factor principal siempre será eso que estoy pensando y que estoy sintiendo. Y recordad también que con eso quisiera terminar, el punto final de cómo, o sea, de lo que queremos lograr, de lo que se trata esto, no es de que llegues a dominar todos tus poderes en el sentido de ser la creadora más fantástica o el creador más fantástico de todo el planeta, ¿sí? No es que tengas que manifestar al segundo exactamente lo que tú quieres y como tú lo quieres. Este no es el verdadero propósito. El verdadero propósito es, como siempre, la iluminación espiritual. Por lo tanto, nos lleva a la libertad de nosotros mismos y, claro, la consecuencia será esa magia. Obviamente, si yo contra más libre soy, contra más pensamientos agradables tengo, más magia se produce a mi alrededor, porque la ley de la atracción me lo manifiesta, ¿sí? Y el disfrute de esta encarnación. Y el disfrute de esta encarnación. Y por eso siempre me gusta despedirme con mi lema, que es realmente lo que lo resume todo, que es el ser feliz aquí y ahora, porque lo que uno piensa, eso se vuelve. Es verdad. Mira, vos mientras hablabas, yo me acuerdo, viste cuando uno mira una película y se mete en la película y dice, bueno, yo creo en esta compra, digamos. Hay películas que son de tanto amor que salís enamorado de la vida. Así es. Y otras que salís cargado de tristeza. Entonces, Tal cual. es como decir, tengo una biblioteca o una filmoteca, no sé cómo se dice, videoteca, Así es. y yo estoy seleccionando eso en lo que quiero vibrar. Eso es. Eso es. Y lo que quiero vibrar es lo que quiero pensar y sentir. Muy importante esta parte, ¿sí? Claro. Porque, y eso es la opción de vida que quiero manifestar. Exacto. Por eso nos lo representamos de 1000 maneras. Nos ponemos fotos, hacemos frases de esto. Contra más enfoco mi forma de pensar y de sentir en eso, obviamente más creo una realidad totalmente acorde con eso. Y entonces vivimos la opción cuántica concreta. Así es como desde el yo observador, desde arriba, ¿verdad?, desde yo superior, creamos la realidad de nuestro yo chiquitito en formato de David, en formato de, pues yo qué sé, de cualquier persona, vamos, de animal o planta inclusive. David, gracias. Un placer.
Yo estoy con un tema de la caldera, por eso tuve que salir, que me llamaban los señores de la caldera. Y hace frío en la Y Argentina. hace frío, a mucho frío, ola Sí, sí. de frío polar. Pero vamos a Eh, vibrar en calor. Vamos a vibrar en calor y vamos a continuar esta charla contigo. Vuestro calor futuro Gracias. yo lo vivo ya. Un placer, un gran placer. Igualmente, igualmente. Un vamos abrazo muy a grande. vibrar. Gracias por invitarme. ¿En dónde queremos vibrar? Eso es, hacia allá vamos, para Así es. felices aquí y ahora. Gracias, Así es. Gaby. Besos, Un abrazo. bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias.